Muy buenas noches. Estamos en la tercera tutoría, gestión de la cadena de suministro. Gracias a los que se lograron conectar. Es importante, vuelvo a insistir, por favor, muchachos, jóvenes, señoras, señoritas, las tutorías hay que participar. Acá es donde se despejan muchas inquietudes, oportunidades de mejora, aprendizaje. Bien, como ha sido la norma, hoy vamos a hablar un poco sobre habilidades blandas. ¿Por qué? Porque no solo el ser humano puede vivir de las competencias duras si usted no tiene capacidad de relacionarse, de comunicación, de analizar, de construir. Y he traído un tema que espero le venga muy bien, que habla sobre los pensamientos transformadores. ¿Sí? Esta es en base a una teoría, la teoría de la U, que se llama liderar desde el futuro a medida que emerge. Nosotros construimos nuestro propio futuro en la diana cotidianidad, pero usted tiene la capacidad de tener una mente abierta. ¿Cómo está accediendo usted a la parte de construir, de analizar? Y en ese sentido quiero hablarles sobre la inteligencia intelectual. Y es la que nos permite ver la realidad con una mirada distinta. Aquí voy a hacer la analogía y lo escribía muy bien para que ustedes lo pudieran leer conmigo. Se los voy a contar. La mente solo funciona cuando usted logra tener apertura, donde su ego usted lo pone a un lado y logra recibir, no escuchar, recibir, interiorizar, porque a veces nos cuesta aceptar algunas cosas, o nuestro orgullo nos cega, nos hace tomar malas decisiones, pero también hablemos sobre cómo está su corazón. Y aquí es cuando hablo del corazón, hablo sobre su inteligencia emocional. Cómo usted está empatizando con las personas que tiene a su alrededor. Es capaz de adaptarse a diferentes contextos o ponerse en el zapato de ellos cuando le expresan alguna incomodidad o alguna oportunidad o algún comentario. Pero no solamente de la mente y el corazón. Yo quiero hablarles sobre el tema de la voluntad. ¿Cuándo usted logra acceder o entiende o reconoce su verdadero propósito en la vida? ¿Cuál es ese propósito que usted persigue? ¿Son sus pensamientos concordantes con sus sentimientos? ¿Y por qué digo el tema de la voluntad, del corazón y una mente? La mente, el raciocinio, el corazón, las emociones. Y la voluntad, estar dispuesto a trascender, no a quedarse estático. O no vivir en el pasado, en los recuerdos del dolor. ¿Por qué? Porque cuando uno interactúa con alguien, lo primero que le ve son los ojos. Si una persona no puede hablar con usted viéndolo a los ojos es porque verdaderamente esconde algo en su alma o no quiere ser vista o visto o identificado o reconocido. Pero eso me lleva a descargar los patrones del pasado. ¿Cómo está viendo usted al mundo? A través de sus limitaciones, de sus antiguos hábitos. O simple y sencillamente tiene una llave puesta ahí y su mente es inerte. ¿Por qué digo que su mente es inerte? Porque repite lo que las enciclopedias digitales dicen. Cuando logramos descargar todos esos patrones de los que nos ha pasado anteriormente, empezamos a observar, a ver, y aquí es como cuando uno se levanta por las mañanas y usted sale de un sueño donde ha sido hipnotizado y ha dejado ahí. Cuando usted empieza a observar las cosas con una mirada distinta, la realidad se le presenta como una bocanada de aire fresco. Pero también hay que tener la capacidad de sentir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No buscando lo malo, sino lo objetivo. Y esta técnica
le permite dejar atrás lo que lo tiene encadenado para avanzar. Ya van a ver, a medida que voy a ir avanzando en esta introducción del por qué quiero hablar de estos temas. Cuando hablamos sobre la conciencia, de que conectamos con el origen, es cuando estamos en nuestro mayor momento de plenitud. Llegamos a tope y hay que tomar una decisión. Así como cuando uno se energiza con algo o con alguien. Llegamos a conectarnos verdaderamente con la fuente de nuestro ser y le damos el espacio a lo que realmente necesita emerger. Pero cuando entendemos lo que quiere emerger dentro de nosotros, ese futuro está ahí a la esquina. Y me tengo que preguntar, ¿quién soy? ¿Y qué constituye mi trabajo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué usted está estudiando? ¿Para qué usted quiere un título? ¿Para guindarlo en la pared? ¿O para verdaderamente trascender? Hay gente que persigue títulos sin ningún objetivo. Pero usted dirá, pero profesor, la gente que busca un título tiene algún fin. Claro, lo que pasa es que a veces, cuando estudian, realmente no visualizan si eso es lo que verdaderamente les permitirá ser quién es, sin tapujos, sin miramientos. O usted quiere ser parte del teatro social en el cual vivimos actualmente. Entonces, ya hice presencia, pero ahora lo que yo quiero es que usted logre cristalizar, donde tenga una visión y una intención. Como decía anteriormente, ¿qué es lo que usted espera alcanzar? ¿Y cuál es la ruta que ha trazado para lograrlo? ¿Y qué tal si le propongo ahorita que cuál es su prototipo de vida? ¿Cuál es su prototipo de vida? Ese anhelo que usted espera. ¿Qué va a hacer usted con un título universitario? Porque acá es donde usted conecta con su cabeza, la inteligencia, con su corazón, sus emociones y sus manos con la forma que va a producir. Pero aquí no se detiene esto, ¿eh? A los que les gusta un poco sobre las energías y lo que sucede a su alrededor, esta filmina le va a encantar y le voy a explicar por qué. Porque aquí es donde verdaderamente nos centramos en nuestra intención y nos conectamos con la conciencia. Cuando hablamos sobre reaccionar, hay una acción manifiesta que nos hace ser tal cual somos a partir de una rutina que usted probablemente instauró y no se ha dado cuenta. Le doy un ejemplo. El otro día conversaba con una persona muy agradable, por cierto, y me decía, es que yo los mensajes no los pongo en visto porque hay gente que se estresa porque yo no le respondo, me decían. Entonces yo pensaba, ¿y por qué molestarse porque no le respondan? ¿O por qué simple y sencillamente no decir, después hablamos? Pero cuando uno habla de una rutina existente, eso ya lo da como preconcebido y lo toma como un hábito. Pero imagínense que llega alguien y le dice, bueno, vamos a estructurar eso de una forma distinta. Entonces vamos a rediseñar. Vamos a rediseñar la mente. Vamos a pensar de una forma en la cual podamos sumar y no restar. Pero profesor, pero esto, ¿qué tiene que ver con lo que... Esto es el curso de cadena de suministros, pero porque estamos hablando sobre pensamientos transformadores, porque si usted no logra tener un pensamiento transformador con sí mismo o con usted misma,
¿Cómo va a transformar una organización en la cadena de suministros? ¿Cómo va a reaccionar ante eventos que tal vez usted los considere correctos, pero tal vez implica una combinación de la inteligencia intelectual, emocional y su capacidad de ejecutar? Pero no, profesor, pero es que figúrese que yo no entiendo esta vaina de cómo es que tengo que rediseñar. Usted rediseña sus hábitos y sus rutinas existentes o flanquea la capacidad de pensamiento y de construcción. Flanquear, no sé si saben qué es flanquear. ¿Saben qué es flanquear? Gabriela, ¿sabe qué es flanquear? Como irse por un lado. Exactamente. Es como la guerra cuando dicen, vamos por el flanco izquierdo o vamos por el flanco derecho, ¿no? Pero evitamos los problemas, no los enfrentamos. Entonces no podemos rediseñar. Eso es como cuando en las organizaciones se habla, hay un incendio y hay que apagarlo. Pero no tomamos la causa raíz de la situación. Ahora, tenemos acciones manifiestas, reaccionamos de una forma, estamos estructurados y realizamos actividades de una manera, pero en nuestros pensamientos, ¿cómo reformulamos la manera de pensar? Su hábito del día, ¿cuál es? Abrir los ojos, estirarse un poquito, sentarse en la cama. Algunos se duchan, otros no se duchan, pasan el día y se duchan en la noche. Cada uno tiene sus propias, ¿verdad?, condiciones. Y una organización funciona igual. Son personas. ¿Cómo reformular los patrones de pensamiento? Aquí viene la clave. Tener la capacidad de entender cuáles son las intenciones que subyacen en su grupo de trabajo y estar presentes ahí. Cuando hablo de las intenciones, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen? Hay un objetivo común y el hecho de presenciarlo y poder vivirlo permitirá generar altas dosis de creatividad. Pero a ver, esto sigue siendo demasiado abstracto para mí. Bueno, entonces les puse una cara feliz y una U muy bonita. Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en 5 pasos. El primero, la co-iniciación. Vean que cada palabra tiene una co adelante. Hay un prefijo, co. ¿Por qué co? De grupo, de búsqueda, de cooperación. Entonces, cuando hablamos de co-iniciación, escuchar a los demás y realmente tomar lo que la vida nos invita a hacer. Pero también hay una parte de copercepción. Usted va a lugares donde lo nutren, donde lo desgastan. ¿Con quién se rodea usted? Y cuando usted escucha, escucha con una mente y un corazón abierto. O simple y sencillamente pasa sin novedad. Pero también quiero hablar de algo que se llama la copresenciación. Y es que usted logre un momento de reflexión a un espacio donde solo usted se encuentre consigo mismo y que le permita emerger su interior. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha, visita lugares que lo energicen o que lo imanticen, se encuentra a sí mismo y le va a permitir generar creatividad y con ello una constante búsqueda de lo nuevo. Profesor, sigo sin entender esta locura que me está presentando hoy. Yo les voy a decir en qué se resume esto. Mi deseo para usted es que sea un líder del futuro. El líder del futuro va a ser alguien que va a tener la capacidad de lo que sucede en su medio ambiente. Va a tener un sentido de bien común. Logrará establecer relaciones de alto impacto. Podrá ponerse verdaderamente en los zapatos de las personas y sentir las angustias de ellas como propias. Pero también, al entenderlas, tendrá la capacidad de dibujar lo que sucede
y dibujar un nuevo orden. Cuando hablemos de habilidades blandas, las hará en un sentido grupal, pero en el tanto hay inteligencia emocional, empatía y resiliencia. Pero hoy preocupa mucho cómo ante tanta adversidad no hay capacidad de liderazgo. Y sobre ello, yo lo que quiero es que usted sea más transparente y logre generar crecimiento. ¿Y cómo se genera crecimiento? Bueno, por medio de atmósferas o espacios psicológicamente seguros donde las personas emprendan, innoven y creen nuevas tendencias. Eso es lo que les traía. Hay un tema de liderazgo emergente, habilidades globales para el futuro. Las pasadas tutorías he venido tocando algunos temas sobre ello, pero la gente cree que cuando hablamos de habilidades, la parte humana se tiene que dejar de lado. Entonces nos enfocamos más en la teoría, en lo grueso. Pero ¿y su persona cómo está? Si usted no logra liderar el futuro, ¿cómo estará liderando su hoy? Pues la gran pregunta es, ¿dónde está su hoy inmerso? Y esto me permite introducir los temas que vamos a abordar el día que nos tiene acá en este martes en la tutoría. Y básicamente son sobre los capítulos que están consignados y la guía de estudio en la parte 3. Y mucho de ello habla sobre estrategia. Pero antes quiero escucharlos, a ver qué les ha parecido. Gabriela está que suda, Denis está ahí como un poquito dubitativo de que entendiendo esto un poco, pero quiero saber la apreciación que tienen, por favor. Si esto realmente les suena o no les suena. ¿No hace sentido o no? Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? A mí me suena porque al final del día en nuestros trabajos somos personas, ¿verdad? Y hay que verlos como, no solo como máquinas o, o productoras de resultados, sino también hay que tener conciencia de cómo está cada uno y cómo está su equipo de trabajo y cómo ver las oportunidades que tienen para, no solo para mejorar, sino para que ellos estén bien trabajando con uno. Así es. Entonces sí, hay que ponerle mucha atención también a estos aspectos de habilidades blandas y seguirlas trabajando y practicando con ellas. Totalmente. Pero aquí la gran pregunta es, ¿las practicamos hacia nosotros mismos? Es que la situación mágica aquí es una. Por ejemplo, el caso mío, yo tengo 38 años de edad, ya estoy más avanzado que una persona joven, aquí sigo estudiando, avanzando, hasta donde Dios quiera. Bien. Lo que uno ha vivido, las jefaturas que uno ha tenido, los tipos de liderazgo que uno ha tenido, eran adaptados a los tiempos de antes. La tecnología ha hecho que evolucionen muchas cosas. Y como tal, de nosotros como de aquí somos la mayoría administradores de empresas, si no es que todos, no sé si esta materia será alguna otra carrera, de ahí estamos yendo a ser líderes. ¿Vamos a liderar como en el pasado o vamos a liderar como se espera que se lidere al futuro? Estoy redundando mucho porque el tema es, antes el liderazgo se veía como algo, usted hace lo que yo digo y solamente yo sé lo que se tiene que hacer. Ahora lo que tenemos que buscar es un liderazgo que sea motivacional, que nosotros como líderes impulsemos a, a nuestro grupo a dar lo mejor. ¿Y cómo lo logramos? Escuchándolos, dándoles la razón cuando ellos la tengan, viendo qué es lo que ellos tienen que opinar, si ellos conocen una mejor manera. No es el liderazgo viejo, que era lo que dice el líder, sino un liderazgo nuevo donde uno tiene que ser abierto a escuchar y a cambiar. Sí, ahí el tema es que yo te quiero preguntar algo, Denis. ¿Cómo liderar si no me sé liderar a mí mismo? Es que ahí va la situación de los cambios que tiene que hacer uno.
en base a las experiencias de lo que uno ha visto. Por ejemplo, yo lo Correcto, hablo con mi jefe, que mi jefe correcto. es licenciado en ingeniería industrial. Entonces él me pasa diciendo, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Entonces yo lo que comento con él es, yo he tenido tanta experiencia con liderazgos, no decir que negativos, sino tal vez muy obsoletos, Ajá. donde lo que hacen es más bien reprimen a la gente. Mm. Y en la carrera lo hemos visto mucho, que la intención es, para que una organización tenga éxito, hay que bajar la rotación de personal, impulsar al personal a que dé la milla extra. Un personal Ujú. motivado va a dar resultados. O sea, todo lo que uno ha visto en la teoría, ¿cómo lo vamos a poner en la práctica? Ujú. Con esos modelos viejos de no escuchar y que nada más se haga lo que yo hago. Entonces, Muy ahí va la bien, situación de también uno tiene que implementar esos cambios en uno. así es, pero acá viene un tema. Fíjate que hoy en día está visto que las personas no quieren tener conversaciones cruciales, las evitan. Cuando uno se enfrenta a una conversación inteligente que te pone a razonar, que te pone a pensar, huyen, se escapan por la tangente, o por el flanco izquierdo o por el flanco derecho, como decían en la guerra, ¿no? Y cuando te das cuenta, esa conversación era una verdadera oportunidad para generar un intercambio genuino. Los liderazgos actuales Ahí invitan es a la... donde yo me imagino que uno tiene que implementar nuevas herramientas. Exacto, Darme muy bien, cuenta que si tengo un subalterno que es un poco complicado, saber por dónde le puedo llegar y que sea así él el es, que hable, no sea yo el que lo obligue a hablar. correcto, correcto. ¿Okay? Pero En el mundo de afuera hay demasiados tipos de personas y uno tiene que aprender a lidiar y no solamente lidiar, sino a fraternizar con esas personas, ser empático, conocer por qué es que son así ujú. y Pero cómo fíjate que para que sean más accesibles te voy a o decir sacar algo. mucho de ellos. Bueno, es que esa es la idea, pero no cómo sacar provecho, sino cómo aventajarse a ambas personas. ¿En qué sentido? Vamos, decías algo de las personas incómodas, difíciles. Esas son las que, en lo personal, son las que más hablo. ¿Por qué? Porque no hay una relación de afectividad de por medio, no hay un sentimiento emocional que sesgue la conversación, sino haber una conversación sin tapujos. Cuando vos estás en una conversación de liderazgo o de jefaturas, ponte a observar o pónganse a observar qué tanta capacidad de decir las cosas como son tienen. Las palabras son más con floriturias, se adornan. Eh, Hace unos días tenía una conversación con alguien y yo le preguntaba, ¿pero por qué tal cosa? Y me adornaba. Le preguntaba otra cosa y me adornaba. Y así me seguía, hasta que le dije, bueno, no entiendo. Las personas tendemos a que cuando tenemos una conversación nutrida, hay dos formas, o escapamos o la afrentamos. Pero yo me puedo pensar, eh, vos hablabas muy bien del tema del liderazgo, de las personas incómodas, pero fíjate que esas son las que científicamente y socialmente están más eh, que escrito, comprobado y todo lo que vos querás, tienen más que aportar que alguien que tenga un sentimiento de afectividad de por medio. En una oficina, voy a poner el siguiente caso. Imaginemos que tenemos mucha empatía con el jefe y lo hemos invitado a tomar un café, hemos compartido almuerzos, pero él comete una injusticia o comete una infracción o hizo un procedimiento incorrecto. Llega a una reunión gerencial y se hace un diagnóstico sobre la situación y se ve que efectivamente se identifica que hubo un fallo en una área. Le pregunta a Denis, Denis, ¿usted sabe qué pasó aquí? ¿Qué diría usted? Por favor, ¿qué dirías vos? De, aunque suene concho, suene brusco, uno tiene que decir lo que pasó. Claro, pero fíjate, vos sos el 2% de las personas que tendrían claridad de decir, mi jefe fue el que incurrió en una mala decisión.
la mayor parte de las personas que hacen, tratan de tapar la situación, de ponerle un adorno, de ponerle un sol para que no se vea ahí el problema. Y las relaciones humanas son así. Buscamos a las personas que nos digan lo que queremos escuchar, no lo que tienen que aportar. Profe, pero yo no sé si será en la empresa que yo trabajo, pero ya como que el mismo sistema lo protege a uno de eso. Y digamos, ¿Lo protege de qué? O para entender. por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo están los valores y principios así súper bien establecidos y se comparten a todo el mundo para que todo el mundo sepa. Entonces, si usted llega y me pregunta, ¿usted hizo algo mal? Yo le tengo que responder que sí y le tengo que decir por qué. O sea, no lo puedo tapar porque eso sería una falta. Okay. Y el otro punto que yo veo que también se protege mucho es en eso de que sí, voy a tomar café con el, como que yo siento, mi experiencia personal ha sido como que yo he perdido en estos años que yo trabajo ahí mi, mi empatía con la gente porque todos tenemos situaciones personales y a la hora hay que entregar un resultado. Entonces, diga, usted se le puede haber enfermado chiquito, sí hay situaciones, pero todas las tenemos, entonces como que uno se vuelve muy gris. Y eso está bien. Que si está bien la pregunta. No, si esa actitud está bien. Pues para mí no, en lo personal, Okay. pero es como lo que me ha llevado el propio sistema. Como no involucrarme, es como, bueno, presentarme en la mañana, pero no es como involucrarme o algo así. ¿Cuándo usted es un verdadero líder? Si alguien les preguntara, ¿cuándo para usted seguiría a alguien hasta el fin del mundo? ¿Qué dirían? Porque veo que el tema les entusiasmó, qué dicha, porque es un tema necesario de conversar hoy para los temas que vienen más adelante. ¿Cuándo se sabe una persona que es un líder? Pues mira, qué complicado. Yo me imagino que esas personas que te impulsan a dar siempre lo mejor, Muy que era bien. como el tema que le tocaba hace un rato, y yo he tenido jefaturas que han sido muy drásticas, que yo esas personas los respetaré como jefes, pero nada más, o sea, como he tenido liderazgos de jefes a los que yo con esos más hasta el fin del mundo. Ok, esa es una respuesta que me gusta. Gabriela. No, hasta el fin del mundo, hasta que sienta que siempre han hecho lo correcto, porque usted le puede ¿Quién, gustar mucho quién a es, alguien. quién es perfecto? ¿O qué es O sea, correcto? ¿O qué sí, no es correcto? o cómo actúa después de haber hecho una falta, digamos, si está arrepentido o... Pero lo ves desde el punto de vista del juicio, de la actuación. Pero yo lo que digo es cómo seguir a un líder hasta el fin del mundo. ¿Por qué lo seguirías? Voy a dar un ejemplo. Cayo Julio César Mario, el tío político de Julio César en Roma, insultado, eh, no sé si humillado sea la palabra correcta, al frente de sus tropas por un rey, porque él no actuaba ante una situación determinada. Perdió la confianza de su gente, hasta de sus propios líderes por debajo de él. Pero al final de la historia, usted lee la biografía de él, logra trascender e impactar positivamente al tanto que muchos dieron su vida por una causa. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Este tipo de análisis
son los que alguien que quiere liderar el futuro tiene que hacerse. No datan de una conversación, datan de una introspección. Vos dijiste algo que es muy importante, Gabriel. Los valores y principios de mi organización me motivan a eso. Aquí viene el tema. ¿Cuáles son los valores y principios que Gabriela tiene, que Denis tiene, que Valentina tiene, o que Jack tiene, que pueden marcar una diferencia hoy, mañana y pasado? Yo les voy a decir que lo que yo he podido observar y lo que he investigado en el campo social es que un líder que logra hacer que las personas que tienen a su alrededor, que están a su alrededor, trasciendan, impacten, alcancen situaciones o vivencias personales que jamás lograron o pensaron inclusive llegar, que de igual forma no sea por un tema de hipocresía, sino por un tema de genuino que le dé sentido al valor y a la voz de cada uno, pero sobre todo que cuando hay una guerra o una batalla, él sea el primero que se ponga adelante de todos para protegerlos. Ese fue el resumen de la historia de Cayo Julio César Mario. Él, en una guerra crucial, se puso al frente de todos y les dijo: yo no escogería otro ejército si no fuera este. Y fueron a la guerra y ganaron, y en menor número. Entonces, entiendo que las personas todas tenemos situaciones, algunas más engorrosas que otras. Algunos pueden ser que estén viviendo lutos o duelos, pero como la canción, nada es para siempre. Y las personas siempre se comprometen con una causa, no con un plan. ¿Cuál es la causa? Y aquí ya estamos entrando al tema de la estrategia y el cuadro de mando integral, definido por Norton y Kaplan como un instrumento de orden táctico que permite visibilizar en una sola filmina qué aspectos tengo que hacer para tener o lograr un objetivo financiero en cuanto a ingresos y costos se refiere, que permite a los inversionistas estar contentos. Luego hay una segunda línea que habla sobre objetivos enfocados al cliente, más desde una perspectiva de cómo tiene que verse la empresa para que siga siendo atrayente a las personas que les compran, cómo tienen que estar estructurados los procesos internos, en cuáles aspectos hay que sobresalir y en cuáles no. Y después una visión desde las personas, cómo mantener la habilidad de cambio y progresar. Fue la primera parte que les hablé. Estas láminas anteriores aplican mucho a una organización, a una persona, a un grupo de individuos que quieren trascender hacia un objetivo común. Y vean que en el centro está la visión y la estrategia. Ahora, ya expliqué qué es, para qué sirve. Bueno, sirve básicamente como un mapa de un barco con una brújula, un timón, donde los recursos y las capacidades están colocados en los lugares correctos, las personas saben qué es lo que se quiere alcanzar y todos reman a un mismo tambor. Entonces, cuando ustedes les preguntan, bueno, ¿qué es el cuadro de mando integral? Es una herramienta de orden táctico estratégico que implica las principales áreas de una organización: la parte financiera, la parte del cliente, los procesos, la parte de las personas, que tiene como su corazón la visión y los objetivos, las acciones, las metas, los indicadores y los proyectos sobre los cuales se van a alcanzar en los próximos años para mover a la organización de un punto A un punto B. Ahora bien, lo que no se mide no se puede controlar, eso es una realidad. No sé si hay alguna pregunta con la lámina anterior o quedó claro.
está claro. Okay. Por mi, ¿Ustedes? por mi parte quedó muy claro. Ok, perfecto. Gracias. Valentina, usted está ahí. Por favor, siéntase en la libertad de opinar cuando lo requiera. Bien. Vamos a hablar sobre las medidas de actividad logística. Están las medidas de transporte. Se enfocan en cosas como la mano de obra, el costo, los equipos, la energía y el tiempo de tránsito. Voy a explicar cada una de ellas. La mano de obra. ¿Dónde incide en un transporte la mano de obra? Bueno, en el uso del vehículo, si es un vehículo, en el tiempo en que tarda una persona en cargar el camión, por ejemplo, si es que se necesita cargar, los costos de mantenimiento, de operación, los equipos que usa ese transporte. Hoy en día se habla mucho sobre el Internet de las cosas para la trazabilidad de los materiales de un punto a otro. Cuando hablamos de la energía, podemos verlo desde una perspectiva de tiempo, cantidad de horas trabajadas. Y luego, en el tiempo de tránsito, hablamos en kilómetros, pero también en tiempo. Ahora, están las medidas de almacenamiento. A ver, acá también hay mano de obra, porque hay personas que dentro de un almacén son los que se encargan de mantener, resguardar o ubicar el inventario de un punto a otro dependiendo de su estado de rotación, que puede ser alta, media o baja. Sobre ello también hay costos de depreciación de por medio. Si hay un almacén, bueno, el terreno se deprecia. Muchos utilizan el método de línea recta, que es por depreciación anual. Los equipos que se utilicen, el montacarga, la forma de tomar los inventarios, que hoy se ve como una ventaja que las empresas tengan handhelds, o drones también, que ya están reemplazando mucho el uso de los montacargas. El dron simple y sencillamente hace un escáner, ve el código de barras y sobre ello manda un mensaje a una computadora, a una terminal, y sobre eso se procesa la información. Y esto va mucho también de la mano con los niveles de inventario. ¿Por qué los niveles de inventario son necesarios? Bueno, está el inventario de seguridad, que es el que yo tengo que tener en caso de que la demanda cambie abruptamente con respecto a un pronóstico. Después tengo que tener noción si mi inventario ha caído en obsolescencia, es decir, lo que yo había comprado para un determinado producto o servicio ya no es necesario, ya nadie me lo va a comprar. Bueno, ¿y qué hago con él? Entonces aquí podemos hablar sobre medidas de logística reversa, ¿verdad? Mucho en la mano de la economía circular. ¿Saben qué es lo de la economía circular o necesitan que lo explique? Por favor. Mejor explíquelo. De acuerdo. La economía circular parte, por ejemplo, del reciclaje. Yo no sé si han visto en las plantaciones de plátano, cuando quitan el plátano, hay una hoja que cae al piso. Quedan muchas hojas dispersas en el piso. Eso es el residuo de la hoja de plátano. Resulta que ese residuo se convierte en una fibra textil y esa es la que utilizan empresas como Zara, Porsche, BMW en sus tapicerías, en Zara Home, las cortinas. No se extrañen si mucho de eso es con fibra costarricense. Que lo que se hace es que se produce mucho en el sector de Talamanca, se exporta a Europa por un precio casi simbólico, donde hay un intermediario. Ese intermediario lo comercializa en otras latitudes y se reprocesa. Entonces, eso es un ejemplo de la economía circular, como a partir del desperdicio o de los residuos valorizables y no valorizables, se puede generar un producto nuevo. O sea, casi que estamos hablando de transformar desecho en materia prima de un producto totalmente nuevo. Exactamente, exactamente, lo entendiste muy bien. Muy bien. ¿Te quedó claro, Gabriela? Sí, perfecto. Sí, gracias. Ok, con gusto. Ahora, cuando hablamos del diseño y la implementación de medidas, hay gente que se vuelve como
en un estado de histeria porque todo lo quieren medir y todo lo quieren controlar. Y eso es prácticamente imposible. Pero sí es importante enfocar dónde hay que controlar. ¿Qué es lo que hay que medir? ¿O qué es lo que verdaderamente le importa al negocio? Estar en constante seguimiento para no tener sorpresas o cuando yo le llamo los bombazos, ya la gente decide no comprar o optó por otro producto o otro servicio. Bueno, como lo decía anteriormente, medir lo que realmente importa. Tener una cultura de datos, desde lo que es la recopilación, el análisis, el procesamiento, transformarlo en información y sobre ello la toma de decisiones. Si hay aspectos contractuales de por medio donde yo recibo un servicio, ya sea de almacenamiento, de transporte, bueno, eso tiene que estar tipificado en un acuerdo de nivel de servicio donde me indique cuáles son los principales elementos que yo voy a medir y deseo controlar de esa relación contractual. Hay que tener una comunicación frecuente y sobre todo, tanto a lo interno de la organización como con el cliente. ¿Qué significa eso? Significa, si no sé lo que el cliente realmente está necesitando, mi producto está perdiendo vigencia sin darme cuenta. Y esto es como una relación, ya sea de amigos, de matrimonio o de colegas. Si no hay una constante comunicación entre las partes, se pierde la noción de qué es lo que verdaderamente se quiere. Esto parece sencillo, parece obvio, pero resulta que lo obvio no es lo que comúnmente se maneja. Ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación donde alguien les dijo qué es exactamente lo que les espera de usted en su trabajo? Voy a empezar por Gabriela. Pues constantemente, creo que una vez al mes, como revisamos objetivos. Eso es constantemente. ¿Qué revisan? Un OKR. Un OKR. Ajá. No, Nosotros no. ¿Cómo le llaman? le llamamos el Impact Plan. Ese es un objetivo y resultado clave. Sí. Esos son los OKR. Denis, ¿usted tiene realimentación así en su trabajo? Pues, normalmente sí. Y nosotros, el jefe se reúne con nosotros todas las semanas a hablar temas generales. Y cada 3 meses se reúne con nosotros a hablar sobre temas generales. La situación es que en el trabajo, por las circunstancias como se manejan, se habla muy poco de impacto individual. Se habla de impacto grupal porque somos un equipo demasiado pequeño. Ok. Entonces, normalmente son temas como de... Es que no es que relativamente el equipo de nosotros es muy pequeño y nosotros no, o sea, nos va muy bien laboralmente. Entonces, siempre motivarnos a que no bajemos la guardia. Acá el tema es que a veces se cree que los objetivos tienen que ser muy complejos o muy largos. Y un resultado a veces puede ser tan subjetivo como que se quiera. Yo le aconsejo a los dos y a todos los que nos van a ver que cuando hablen sobre implementación de medidas, el resultado tenga que ser con una respuesta de sí o no. ¿Se logró o no se logró? ¿Se va a lograr o no se va a lograr? Cuando usted le pone, pero tal cosa sí sucede, pero tal condición es necesaria, entonces no se va a lograr. Y ahí no estamos midiendo lo que verdaderamente importa. Si el objetivo se cumplió, es que es una organización que tiene una alta capacidad de gestión. Si los objetivos no se cumplen y no se pueden responder en un sí o un no, las medidas que se están tomando para mejora continua o para organizaciones ágiles o para organizaciones eficientes están mal enfocadas porque quedan mucho a la subjetividad. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque en las actividades logísticas
a veces creemos que un dato es lo que nos puede dar una razón, pero no analizamos cualitativamente qué es lo que está sucediendo. Y de ahí que mi sugerencia, y ojalá que usted se acuerde, y esto aplica también para la vida, si tengo un objetivo y espero un resultado, la respuesta tiene que ser sí o no. Si es no, ¿por qué no se dio? ¿Y qué tengo que hacer para mejorar? Si es sí, perfecto. ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué es lo que pasa? Que hay organizaciones que toman objetivos anuales. Y cuando vemos el indicador o la meta ni siquiera está tipificada en un espacio de tiempo. Y tampoco sabemos cómo la vamos a controlar o cómo le vamos a dar seguimiento. Bien, eso es un pequeño comercial al aire, como decimos. Ahora vamos a hablar sobre las consideraciones en el diseño para el almacenamiento. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado? ¿Inquietudes? No, interesante. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Usted tiene alguna duda, Gabriela? No, profe, todo bien. Muy bien. A ver, ¿quién ha construido una casa? ¿O quién pretende construir una casa? Creo que todos, ¿no? ¿Usted iba a decir algo, Gabriela? No, que yo no, pero sí, algún día. Bueno, entonces probablemente usted va a querer tener claro cómo quiere la sala, cómo quiere los cuartos, cómo quiere la cocina, lo que es la distribución, los servicios que usted espera, ¿no? Pero sobre ello, también a veces las organizaciones cuando quieren construir algo, o nosotros, los seres humanos, no tomamos en cuenta los recursos y capacidades que tenemos, o queremos hacer todo de una sola vez, o hay procesos de escalamiento también, o de crecimiento paulatino. ¿A qué me refiero con esto? Y esto es importantísimo. Por lo general, uno construye lo más céntrico a que tenga acceso a todas las necesidades. ¿Cuáles? Alimenticias, de salud, físicas, de compra también. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llevo este ejemplo a las empresas, muchas empresas construyen por temas de cercanía con un cliente que ya está dejando de ser ese cliente, de que probablemente no se necesite más en el tiempo, de que su producto está quedando obsoleto. Entonces, acá es importante pensar que no siempre hay que construir o diseñar el almacenamiento kilómetros cuadrados o hectáreas cuadradas. ¿Y por qué digo hectáreas cuadradas? Porque hay gente que dice, bueno, aquí tengo una hectárea, aquí tengo otra, y hago un gran almacén y construyo acá. Me pasó eso una vez. Yo le decía, pero ¿para qué usted va a construir tanto si su negocio apenas está tan incipiente? No, es que yo espero construirlo y llegarlo a tal día, y su flujo de caja y su capacidad. Entonces, aquí quiero ejemplificar la parte de compensaciones. El tener espacio no es siempre ventajoso, porque se incrementa la distancia de recorrido entre un departamento u otro, entre una zona y otra, y las personas queman más energía. Pero en el mundo digital eso se acabó. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora los drones son comandados tanto por un celular como desde los anteojos. Y usted puede ver si tiene inventario o no, cuando usted habla el sistema y le da un clic y probablemente el sistema le diga que sí tiene existencias, pero cuando vaya a buscarlas físicamente no las encuentre. Entonces, aquí viene el segundo elemento, el cual quiero conversar, que es la ubicación en los estantes fijos, que es cada unidad mantenida el inventario, que es conocida como SKU en inglés. Por lo general, siempre tiene uno o más estantes asignados. ¿Por qué? Porque si el producto tiene una alta rotación, usted no lo va a tener en el puro cielo del almacén. ¿Dónde lo va a tener? A mano, donde simple y sencillamente la persona pueda llegar y tomarlo. Cuando uno visita EPA, ahí hay un gran ejemplo. Fíjense que los materiales de muy
baja rotación, por lo general son los que están más arriba en los estantes. Y los de una muy alta rotación son los que usted puede tomar prácticamente en el horizonte de sus ojos. Ahora, hay estantes en ubicaciones variables, es decir, que los estantes pueden disponer, en función de la rotación, como lo acabo de mencionar, materiales o productos. ¿Es una práctica recomendada según la demanda y la oferta? Sí y no. No, ¿por qué? Por una cuestión muy sencilla. Porque las demandas no son estacionarias. El comportamiento de compra depende en función de las necesidades. Y cuando tenemos hoy movimientos tan importantes y tan fluctuantes en la economía nacional, acá es donde yo le digo a las personas, póngase a pensar qué tan necesario es su producto frente a las necesidades básicas según la pirámide de Maslow, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Ropa, alimentación, salud. Entonces, el producto o el servicio que su empresa o usted pretenda brindar y colocar tiene por necesidad que hacer la vida más fácil a las personas, no más compleja. Si usted me entendió esto último y le queda claro, en eso se basa la gestión de la cadena de suministros. Cómo hacer más sencilla la vida organizacional en función de las diferentes entradas, las transformaciones y las salidas que se dan de la mano de la tecnología. Hoy, muchos de los trabajos que se realizan en la gestión de cadena de suministros van a ser, en los próximos años, realizados por una máquina. Y las personas también tienen que aprender a trascender. Ahora, ¿qué resulta más fácil? ¿Tener una planta vertical o que sea completamente horizontal? ¿Cuál creen que resulte más barato y por qué? Gabriela, ¿qué cree usted? La vertical. ¿Por qué? Bueno, hablando del acceso, tal vez no. Porque ocupa menos espacio, pero tal vez sea más difícil de accesar. No sé, ¿qué piensa Denis? ¿Qué es más barato construir? ¿Vertical o horizontal? Ahí yo lo estoy diciendo, ya la pregunta. Les voy a soplar. A mí me pasa también que a veces a esta hora ya estoy como entrabado. Está viendo la negrita, no vi la otra. Es vertical. ¿Por qué? Porque usted aprovecha el espacio en el cielo. Horizontalmente usted crece así, hacia lo ancho. Entonces, a mayor amplitud, mayor espacio de construcción y de territorio o de terreno. Pero verticalmente, vea usted que la... ¿Perdón? El límite es el cielo. Así es, pero entonces eso sucede igual que en los apartamentos, en los condominios, en las torres habitacionales. Más fácil construir en el cielo que en una plana horizontal. Ahora bien, ¿dónde vemos ese ejemplo? En los parqueos. Hoy en día muchos de los parqueos son verticales. Que usted deja el carro, estripa un botón y el carro se le va solito hasta el espacio y usted se queda ahí, le da un tiquete, usted llega después, mete el tiquete y el carro baja. Veamos un caso como el de Pequeño Mundo. Vea que los mismos anaqueles que son para que el usuario coja su producto, los estantes superiores son de almacenamiento. Y ellos ahí andan con aunque uno como usuario le estorbe,
cuando cierran el pasillo, pero siguen con el stock picker, para ellos es útil, están aprovechando los mismos espacios de exhibición para almacenar. Así es. ¿Cuánto espacio de bodega reducen con solo esa técnica? Pues claro, porque probablemente están compitiendo hoy por costos, por un tema de capacidad adquisitiva. Entonces, si compito con costos y me permite mantener precios accesibles, dado el tipo de cambio actual, con esta volatilidad cambiaria que tenemos, pues de alguna forma u otra tengo que ahorrar en algún lado. Y es ahí donde estamos aprovechando. Bien, ¿cómo estamos? Ya nos falta poquito, ya vamos por la mitad. Ya ahorita terminamos. Vamos a hablar ahora sobre las funciones de recolección de pedidos contra reposición de existencias. A ver, aquí hay un tema que sí es importantísimo. El mismo que recolecta los pedidos es el que repone el inventario. ¿Debería ser el mismo? ¿Sí o no? ¿O por qué? El mismo que toma el pedido es el mismo que repone el inventario. Si es una empresa grande, no. ¿Y si fuera pequeña? Y puede ser que sí, por falta de recursos. Claro, entonces aquí depende. Depende del tamaño de la organización, depende del tamaño de la venta, depende del tamaño de lo que la empresa decida crecer y cuánta participación de mercado quiera tener o no. Entonces, cuidado, porque hay veces que hay personas que dicen, bueno, el que mismo que recoge es el mismo que gestiona el inventario. No necesariamente. Porque si tiene una alta cantidad de pedidos, ¿cómo va a gestionar el inventario de persona? Ahora, ¿es mejor tener varias plataformas o una sola plataforma? ¿Almacenes automatizados o no automatizados? Sí, yo creo que entre más automaticen las funciones es mejor. Es más barato para la empresa. Y las personas las despedimos. Las pueden entrenar para hacer otra cosa. Correcto, correcto. Las entrenan para hacer otra cosa. Acá el tema es que ¿quién tiene que creer el entrenamiento para esas personas? ¿La persona misma o el líder debe inducirlo? El líder. Y la persona no. Bueno, también puede aportar con su conocimiento. Yo creo que es el conjunto. Sí. Claro, claro, son los dos. Pero ¿cuál tiene mayor peso? El líder. Yo creo que el líder porque tiene la visibilidad de los objetivos de la empresa. Entonces puede ver si es bueno o si pueden costearlo. Sí, y nada más yo le agregaría un elemento adicional. Tiene claridad hacia dónde va la organización. Porque tiene más visibilidad no solamente del objetivo, sino de lo que sucede en el todo de la organización. Las personas que trabajan en rangos inferiores no tienen esa capacidad y esos contactos para poder inferir qué está sucediendo. Entonces, efectivamente, la tecnología es buena, pero ¿hasta qué punto es bueno? Aquí viene un tema mucho de visión y de la capacidad de transformar una cultura. Por eso no se asusten si cuando lean sobre cadena de suministros y empiezan a hablar sobre temas de almacenamiento o gestión de las operaciones, hay un fuerte componente que se llama cultura organizacional o se hable sobre transformación cultural. Bien, y esto es un dato que es cierto, en los almacenes a veces se ve que está completamente lleno, pero no es así, porque cuando lo hablamos en capacidad cúbica, la capacidad cúbica es el espacio que se ocupa en el aire, ¿no? No estamos hablando de metros cuadrados, que es en piso, sino en aire.
Solo un 10% por lo general es lo que se aprovecha. Entonces el ejemplo que pone Denis sobre Pequeño Mundo es totalmente un gran ejemplo. Pondría otro, Palí, uno que sí he visto que está, bueno, que ha estado desde antes, es PriceMart, lo tiene. Y muchas organizaciones en sus pasillos han optado por generar el almacenamiento. Entonces, acá hay actividades de almacenamiento que se relacionan, pero que no pueden ser limitantes. Por ejemplo, ¿qué? El área de espera del personal y el equipo de transporte. Muchas organizaciones no lo consideran. Áreas de colocación, almacenamiento temporal o lo que se llama el inventario en tránsito. Colocación de paletas en las instalaciones, el espacio y las oficinas. Hay gente que he visto hasta con una computadora en una mesita en un almacén. Cuando hay inventario dañado, tiene que haber un espacio para lo sucesivo, el de reempaque, etiquetado. Esta lista podría ser mucho más exhaustiva. ¿Por qué la pongo? Por una cuestión muy sencilla. No es solamente poner el material o el inventario en un área específica. Han existido almacenes acá en nuestro país donde solamente se tiene el número del estante, el número del inventario, pero no su condición. Y cuando alguien lo pide para su uso, el inventario ya está dañado. Entonces, ¿cómo se va a transformar? ¿Cómo se va a utilizar? Y ahí es donde nos damos cuenta que el guardar chunches, como decían nuestros abuelos, no es tan bueno, porque todo se daña y todo se pierde. No lo perdemos de vista. Haciendo una moraleja. Las operaciones de almacenamiento, que eso es fundamental hablarlo. El análisis de la productividad para el almacenamiento. Capacidad de cajas o cantidad de cajas enviadas, líneas de productos salientes o de mayor volumen por persona. Aquí estamos hablando productividad per cápita, ¿no? Todo lo que tenga que ver en temas de almacenamiento por persona hay que medirlo. Las condiciones de seguridad, categorías de empleados, los vehículos que son de propiedad, cuáles son los alquilados, las condiciones de seguridad, cuáles son los lugares de mayor riesgo ocupacional, por ejemplo, materiales peligrosos, bioquímicos, elementos químicos o todo lo que pueda dañar al medio ambiente o a la humanidad. Eso hay que visualizarlo. Esta parte podría ser de alguna forma muy trivial, sencilla, pero no por nada hoy las organizaciones que han desarrollado mejores sistemas de gestión en cuanto a la cadena de suministros, el tema de la seguridad y salud ocupacional es vital. No sé si a usted alguna vez se le ha pasado que ha ido a un almacén y se ha encontrado equipo botado en los pasillos. O personas que desconocen el teje y maneje de un almacén y no conocen ni siquiera los lineamientos básicos que la norma pide o que su organización tiene por falta de capacitación. Entre más personas manipulen las cosas o las toquen al momento de alistarlas, prepararlas, empaquetarlas, hay mayor probabilidad que el equipo se dañe. Por ello, la parte de automatización ha tomado una gran fuerza. Pero cuando hablamos de automatización, no es solamente el hecho del robot o la máquina o la línea de producción o la máquina que está empaquetando, no. Sino también cuánto le estoy ahorrando a la empresa, no solamente en costos y eficiencia, sino en la calidad del envío. ¿Quién ha pedido comida por Uber? Uber Eats, creo que todos en algún momento, ¿no?
Y la comida le llega empacada justo como usted cree que la empacan en el restaurante. Espero que no la abran de camino. ¿Cómo sabe? Bueno, ya ahora le ponen como un sello. Exacto, pero antes no le ponían un sello y a veces, no en esta empresa en particular, estoy dando un ejemplo de esta empresa, pero no me lo estoy refiriendo a ella, sino sacaban la bolsa y toda la comida vuelta o esparcida dentro de la misma, dentro del plástico. Hoy, Profe, ajá. ¿puedo comer? Es que me trajeron de comer. Ah, por eso se rió cuando le dije lo de Uber Eats, ¿verdad? No Sí, importa. sí. No, no, para Gracias. nada. No, no, para nada. Por favor, adelante. Eh, ya estamos muy prontos a terminar, pero aprovecho. Ahora, el empacado y manejo de materiales. Las características del producto. Hay que mencionar si es sólido, si es líquido, si es gaseoso. Esas compensaciones funcionales, que es cómo estamos protegiendo o identificando cómo debe ir el producto. Por eso dice hacia arriba, frágil. El etiquetado, que es fundamental. Los aspectos del empacado. Hoy se utiliza mucho material reciclado para el empaquetado, que es importantísimo. Yo me La, acuerdo cuando uh-huh, trabajaba en una empresa donde nos trajeron un equipo para ensamble. ok, Venían unas cajas de madera enorme y le ponían como unos advertencias de seguridad que eran como una chunchita con bolitas, que era que si se inclinaba a cierto punto, las bolitas se pasaban hacia el otro lado. correcto, Eran como correcto. advertencias, o habían otras que eran como de golpe, que si recibía un golpe de tantos kilogramos, como que el ojo se ponía rojo. Entonces, al momento de llegarle a uno el paquete, uno se da cuenta si fue transportado como se debía. Hoy en día eso se ve, Denis, y eso es una gran observación por medio de aparatos de sensores que ven la manipulación. Entonces, si el producto es mal manipulado, emite una alarma sonora que está dentro del empaquetado y hasta que el cliente la apague de su teléfono o el dispositivo que éste definió, no deja de sonar. Aplicación de IoTs. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí es donde vos ves que el sistema métrico, la identificación de ineficiencias, la influencia del empacado, todo eso que tardaban horas haciéndose, ya hoy en día es en minutos, porque el propio sensor que va en el producto es el que detecta las condiciones y el manejo del mismo. Bueno, y eso habla mucho de lo que es en la actualidad la prueba y la supervisión del paquete. En cuanto al manejo de los materiales, hay algunos pasos que ya están muy tipificados y es la planificación. A ver, procedimientos y procesos claros donde haya normativa que diga cómo debe manejarse el material, la estandarización, cómo se pueden mejorar los procesos a partir de la mejora continua o lecciones aprendidas. El trabajo no necesariamente implica si se hace más fuerte, sino de una manera inteligente, que sea ergonómico. Para ello, les hablaba mucho sobre el tema de seguridad y salud ocupacional, precisamente porque en virtud de tantas afecciones que han tenido las personas en cuanto al manejo de materiales, este es uno de los temas que ha agarrado mayor preponderancia en el tiempo. Después de esto hablamos sobre la utilización del espacio, mucho de lo que ya hemos mencionado anteriormente, los sistemas, en función del cliente, no de lo que la organización cree o espera necesitar. Por eso los textos encontrarán mucho sobre estrategias centradas en el cliente o clientes céntricas. Eso lo pueden buscar y les va a aparecer a granel. El tema de la automatización, que es la tecnología, ya hemos hablado un poco de eso, el impacto ambiental, cómo mitigar los efectos ambientales. Y el costo del ciclo de vida, este sí es importante por cuanto hay un costo total de propiedad, de adquisición, el precio de compra, de uso.
Y al final, ¿cuánto le cuesta? Supeditado a los equipos y sistemas que apoyan dichos procesos. Los costos, por lo general, en logística, tienden a verse de manera desintegrada. Y acá lo que yo le traigo es una visión de que pueda establecer un propio indicador para la organización en cuanto a tema logístico se refiere, que sea un referente y que involucre una serie de partes, se nutra de una serie de elementos. ¿Cuánto me cuesta la propiedad? ¿Cuánto me cuesta la adquisición? La compra, los costos de uso. Y ese sea un indicador propio de la organización. Aquí no se trata de tener una receta o un estándar de indicador, porque hay muchos indicadores, sino medir lo que realmente es importante. Bien, ahora, cuando hablamos de transporte, ahí lo explico, es el movimiento físico real de un bien o de una persona entre dos puntos, ¿verdad? Pero el transporte también hay que entender por qué se ve influido. La ubicación, lo expliqué con los ejemplos que di. Los requerimientos del inventario también se ven influidos por el modo de transporte utilizado. Si usted ve en los principales puertos del país, hay lo que se denomina almacenes fiscales. Cuando usted trae algún encargo, por ejemplo, por Correos de Costa Rica o por Box o lo mismo, estas empresas logísticas, cada uno de ellos llega, por lo general, al aeropuerto Juan Santa María. Si viene por avión, el producto llega, entra a la aduana y la aduana lo lleva al propio almacén. Y eso por lo general es inventario o cajas pequeñas, ¿no? No estamos hablando de volúmenes de un tipo de producto. Entonces, precisamente, el inventario es el que define cómo se va a transportar y dónde va a estar ubicado. Ahora, también el modo de transporte seleccionado influye en el embalaje, es decir, cómo usted lo prepara y cómo lo va a clasificar. Cuando usted compra por Amazon, yo no sé si ha visto que usted le va a comprar y Amazon tiene un algoritmo muy interesante que indica cuándo el operador logístico recoge el producto y le va diciendo por dónde va, ¿verdad? Uno se imagina, o no sé si han imaginado, cuál es el tipo de vehículo que se utiliza. Yo me imagino una van donde tiene diferentes estantes o dentro del mismo tiene espacios definidos en donde se colocan productos que van para diferentes países o diferentes conglomerados de países. Entonces, así las cosas, así es como sucede. Hay filosofías que alientan la consolidación máxima de envíos. ¿Cuál es una de ellas? Una consolidación máxima es el tema de compras por Internet, que es una ventaja en el transporte. Hoy, los empresarios, que son los pequeños, medianos y grandes, y voy a hablar sobre los pequeños y medianos, están carentes de servicios de transporte. En Costa Rica no hay un operador logístico para pequeños y medianas empresas. Y aquí hay un gran beneficio para alguien que logre verlo y generar un gran negocio. ¿Y correos? No. ¿O está saturado? Correos lo tiene, pero no sé, no me voy a referir a ninguna empresa para no herir susceptibilidades, pero creo que hay muchas oportunidades para otras operadores logísticos que quieren ingresar al mercado. Pero no me refiero solamente a correos, porque correos dura 3 días. Imagínate tener un plan logístico que involucre conectarse con pequeñitas empresas de transporte en las diferentes provincias del país y que estas sean las que se encarguen de cumplir una promesa de 1 o 2 días de entrega o de casi 24 horas. Sería fabuloso. Pero hoy en día muchas de las personas o lo que se vende utilizan las plataformas digitales. ¿Cuál? O las plataformas tecnológicas, perdón.
Un ejemplo es Marketplace. Usted encuentra en Marketplace casi lo que quiera. El hecho es que o usted lo va a recoger o el vendedor le dice, bueno, yo se lo coloco en Correos de Costa Rica. Pero nadie se ha puesto a pensar, bueno, ¿y qué tal si contratamos un servicio de transporte en el cual le demos trabajo a jóvenes que andan en bicicleta y que sean los que reparten los productos? Pero, profe, ya hay mucho de eso. Sí, ya hay mucho de eso, pero todavía no cree que hay mercado. Tanto es así que con el pasar de los días han surgido nuevas empresas de transporte. La entrega siempre se va a hacer necesaria. Véalo en la comida. Bueno, a usted que le acaba de llegar comida. No, fue Uber Mami. Me trajo. Bueno, pero de todas maneras le llegó la comida. Le llegó. Pero hay un proceso de envío, de entrega. Pero bueno, eso está muy bueno, Uber Mami. Bueno, quedó para la posteridad, para un recuerdo. También tenemos algunas particularidades, el costo, la rapidez, la confiabilidad, la disponibilidad, la capacidad y la flexibilidad. Todo eso, esta lista de la A a la F, es lo que yo le llamo los principales aspectos que tiene que tener un acuerdo de nivel de servicio en el tema de transporte, indistintamente si es aéreo, terrestre, ferrocarril o cualquier otro que sea. Tiene que haber un precio accesible, tiene que haber una rapidez, una confiabilidad, estar disponible cuando se requiera, la capacidad de transportar altos volúmenes o pequeños volúmenes y la flexibilidad. A ver, cuando hablamos de flexibilidad, no es solamente en un tema horario, sino si es a las 2 de la mañana, bueno, que te levantes a la 1 de la mañana y vayas a entregarlo de una manera convencida que estás dando el trabajo, no que llegues ahí todo malhumorado o, ¿verdad? O con una antipatía de cara al cliente. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque este es un servicio o una modalidad en la cadena logística y específicamente en la de suministros que no a todos les gusta. Es muy esclavizante. Estar 8 o 12 horas en un camión, en un trailer. Yo que he estado y que lo viví, no es así como tan fácil. Pero esas son las variables con las que hay que jugar y saber manejar. La clasificación legal de los transportistas, hay unos que son por contrato, conforme a una base contractual. Hay una que es exenta, una que es libre de regulación y hay otra que es privada. A ver, es exenta de toda regulación económica, pero no es el transportista no es el que proporciona el servicio, sino el que proporciona el servicio es una empresa. Puede ser una sociedad anónima, pero al final del día no es un tema personal, no es de un individuo, ¿no? Sino es de, no sé, de un nombre facial o lo que fuese. Pero acá lo más importante es cuál sería la más adecuada, la menos riesgosa, la contractual. Lo que pasa es que algunas personas o algunas empresas deciden, bueno, vamos a hacer un transportista, vamos a contratarlo, pero vamos a hacerlo de una manera exenta. Un tema de confianza, de nivel y de tiempo. Yo no recomiendo eso. Eso lo digo con base en una pregunta que me hicieron años atrás cuando impartía una clase y realizaba una ponencia de estas, porque nos dimos cuenta, nos hemos venido observando con el tiempo, que hay muchas empresas que por el tema tributario están buscando formas para tener mayores ingresos. Y siempre ha sido una observancia necesaria, aunque es, no sé, como algo de lógica también, siempre irse por las reglas establecidas del país.
porque el riesgo es mucho mayor si sucede algo al momento de transportar un material. Y eso ya lo hemos visto con casos de estudio que se han elaborado en otras latitudes, de qué pasaría si un transporte fue contratado de manera verbal y no me dio un contrato, y lo único que me dio fue una relación de intercambio de correos. La otra empresa, si choca o hay un accidente o el material se pierde, ¿quién asume el riesgo de ese material? ¿Quién creen que lo debe asumir? El que chocó. Voy a hacer este caso de estudio rápido. Imagínense que Gabriela le va a vender a Denis helados, pero resulta ser que Daniela contrata un contenedor que supuestamente tenía la capacidad de enfrío. Pero Daniela lo contrata con base en la confianza y en la palabra de otras personas. Cuando el material le llega a Denis, los helados están completamente derretidos. ¿Quién paga ahí? Me llegó fresco. Exacto. ¿Quién paga ahí? Es que hay sin contrato por medio, ¿cómo se gestionan los seguros de carga? Esa es la respuesta. Sin contrato de por medio, ¿cómo se genera o cómo se gestiona el seguro? Yo no hablaría solo del seguro, sino del riesgo, porque no llegó el helado, significa que vos perdés credibilidad en el mercado. Entonces hay un tema de lucro cesante. ¿Cuánto dejé yo de percibir por no tener esa venta? ¿Quién me paga eso? Hablamos solamente en términos de material perdido, pero no hablamos en términos de oportunidad de mercado perdida también. Y esa es la parte que también hay que ver más allá. ¿Ibas a decir algo, Gabriel? No, estaba pensando que se pierde, o sea, porque después las empresas pueden seguir peleando hasta para quitarse la culpa porque no hay nada escrito. Claro, pero al no haber nada escrito, también entonces yo esperaría que después de esta conversación se lleven en la mente el tema del lucro cesante. ¿Cuánto dejo de percibir si el material llega en condiciones no óptimas de venta? Y eso me lleva a la gestión del transporte. El FOB, Free on Board, libre a bordo. Y esto se clasifica mediante términos de recolección de la carga, el prepago de carga y el reembolso. ¿Cómo se traduce esto? A ver, el FOB de origen. ¿Qué es? Yo lo recolecto, el comprador paga los gastos del transporte y el propietario paga cuando hay el tránsito de un país a otro. Pero también tengo la modalidad de prepago de carga. El vendedor paga los gastos de transporte y el comprador es el dueño de los bienes en tránsito. Acá la diferencia entre uno y otro es que el transportista sigue siendo el propietario hasta que yo lo pague. Pero tengo el FOB de destino, la recolección de carga. Es exactamente igual, solo que cambian las palabras. Aquí es FOB de destino y FOB de origen. El comprador paga los gastos de transporte en el destino. Pero ¿de quién sigue siendo el material? Está a nombre mío. Pero el material sigue estando a nombre del transportista. Cuando yo lo compro, FOB de destino, prepago y carga de reembolso, el vendedor paga todo el transporte por adelantado. Todo por adelantado. Y el transportista factura los costos sucesivos. No como a veces se hace que, bueno, me hace el 50% o el 25%. No, si es lo que dice la factura, en el destino, si usted me cobró $50 de aquí a Guatemala, yo le pago $50. Pero si fueron 100, salado. Yo le pago los $50 que usted me dijo. Entonces, ¿cuál es la mejor? Depende. Depende de la realidad de la empresa. Depende de para cuándo se necesita el producto. Depende de las condiciones del mercado.
Depende. Gabriela. Profe, es que estaba buscando un término que usamos. Esto tiene que ver con el Incoterm. Sí, sí. A ver, ¿y qué es un Incoterm? Yo lo veo como que son responsabilidades delimitadas conforme va la carga, o sea, como que cierto, no sé, equipo tiene responsabilidad hasta cierta frontera y después de la frontera hay otra, se encarga otro equipo, entonces mientras esté ahí la carga, se encarga de todo. Y así van hasta que llegue a destino. Denis, ¿usted conoce lo que es el Incoterm? Lo he escuchado, pero no sé cómo trabaja. ¿Y cuál es la ventaja del Incoterm, Gabriela? Me imagino como que sea más manejable Yo lo que quiero es que usted se acuerde de lo que cuando le digan Incoterms son las reglas que se tienen establecidas entre un comprador y un vendedor. Hay diferentes tipos de reglas. Y, a ver, son 11 que son reconocidas a nivel internacional, que van desde la documentación, los seguros, el embarque, el pago de aduanas y todas las actividades logísticas. Mucho de lo que hace la gente es que lo paga un valor CIF, que es el valor del transporte más el costo de la carga, más el costo del seguro. Eso da igual a un valor total puesto en el lugar de destino. En el lugar de destino es en el país hacia donde va. Hay que pagar el tema de la aduana, que para eso entra en el tema de los Incoterms. Hay una forma en la cual usted puede comprarlo por medio de una regla establecida a nivel internacional. ¿Por qué se habla de Incoterms? Para normalizar. Si usted compra en China y va para Costa Rica, ya hay 11 criterios que se pueden seleccionar y establecer una relación que sea más cómoda para las partes. Ahora, hay esquemas de transporte, y específicamente la gestión logística, que ya están definidas por el propio, valga la redundancia, transportista, que trae el material, o trae el equipo, o trae el bien. Y esos son momentos de negociación que usted tiene que tener la capacidad. Pero sí, efectivamente, mucho de lo que estamos hablando son de los Incoterms, que son 11. Muy buena apreciación. Muchas gracias. La guía de carga en inglés se llama Bill of Landing. El Bill of Landing es una guía que funciona como decir que usted tenga el recibo de que cuando usted le dio el producto al transportista estaba en X o Y condiciones. Y para usted ese es su contrato. Y es vinculante aquí y en cualquier país del mundo. Entonces, hay una obligación que está establecida, que por lo general está abajo en el recuadro, muy chiquitita, que es la que la gente no lee, o mucho de ello se habla atrás del Bill of Landing. Pero el Bill of Landing ya es un reconocimiento internacional que dice, si usted daña el producto, ¿quién lo cubre? Por eso no se asombre que en algunas partes el Bill of Landing o la guía de carga tenga en una de sus líneas dentro de sus costos el seguro, los costos de daño del material, que eso es parte del seguro o del equipo. Pero ya eso es un tema que usted se pone de acuerdo en la negociación con la persona. No es algo que usted pueda definir a buenas a primeras. Bueno, esto es lo que es y va a ser así. Bien, ya estamos terminando. Ya nos quedan como unas 3 o 4 láminas. No sé si hay alguna duda hasta acá, algún comentario. De mi parte, no. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a hablar sobre las influencias macroambientales. Mucho cuando uno hace un análisis del entorno, que hay factores políticos. A ver, esos refieren a los aranceles, a los impuestos que ya están definidos, a las barreras arancelarias, que son las restricciones que hay entre las políticas de comercio entre un país y otro.
También hay otras que son macroambientales, algunas que enfrenta una organización, puede ser desde un punto de vista social, puede ser desde un punto de vista económico, de incidencia, pero también algo que yo quisiera darle mucho realce es al tema cultural. Hay empresas en el mundo que han perdido la credibilidad por asociarse a otras que tienen una mala reputación en cuanto a la gestión se refiere, porque van en contra de los principios éticos que conlleva el transporte de carga entre un país y otro. Muchos no pagan impuestos, no tributan, o lamentablemente reportan ganancias en cero, cuando la realidad es otra. Y todo eso en el campo mundial se identifica y se reconoce. Y al final, si usted hizo negocios con una empresa bajo estas características, usted ya es parte del problema, no de la solución. Acá es donde entra el viejo adagio, dime con quién andas y te diré quién eres. Así sucede mucho en las relaciones de negocios y en las relaciones sociales también. Pero no le prestamos la debida importancia. Eso es un comentario aquí al margen. Y bien, vamos a hablar sobre las compras y su relación con otras áreas de la empresa. Y aquí hago yo el ejemplo de cuando uno va a comprar ropa propia. Le incide en su flujo de caja, es decir, en su billetera. ¿Cuánto usted tiene disponible para comprar ropa? ¿Cuánto usted planifica? ¿Cada cuánto tiene que comprar esa ropa? ¿Cómo la está monitoreando? Si se está desgastando o no. O simple y sencillamente es un comprador empedernido, hablando coloquialmente. En la parte de mercadeo, de investigación y desarrollo, sucede, navegamos en internet, vemos alguna prenda que nos guste, algún accesorio, algún equipo y lo compramos. Pero eso se da por verdaderamente una necesidad o por un verdadero motivo de que nos esté haciendo falta. Pero, profe, necesidad de que nos esté haciendo falta es lo mismo. No. Porque si nos está haciendo falta, hay algunas empresas o personas que quieren reponer una prenda, pero no necesariamente la están necesitando. Le voy a dar un ejemplo. Imagínese usted una empresa que hace mercadeo y que vende productos donde al final del día no se cumplan con las expectativas esperadas. ¿Qué está vendiendo esa empresa? Un engaño. Exacto. Un engaño. Entonces, a veces compramos cosas que no necesitamos. O mercadeamos cosas que no necesitamos. Y en el tema de producción y operaciones, que es algo que es muy bonito, esto infiere mucho en la planificación de lo que usted espera producir o gestionar en función de esa materia prima o ese material que usted necesita. Pero también sus operaciones se ven impactadas si no tiene ese material. Por ejemplo, si usted no tiene una computadora, usted no puede participar de un teletrabajo, no puede participar de reuniones virtuales, no puede estar conectado. Pero usted dirá, pero profesor, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la producción y las operaciones? Bueno, es que usted depende de un bien o un servicio, de una compra, para estar vigente, para estar conectado. A lo que ya lo llamo, ya no me gusta usar esa palabra, le hablo más de disponible. Y después tengo lo que se almacena. ¿Cuál es su política de almacenamiento? Por ejemplo, siempre le digo a mis estudiantes, ¿cada cuánto usted desecha lo que no utiliza de su closet? Su guardarropa. Una vez al año. Y eso es bueno. Sí. Debería ser una vez al año, lo que yo debería estar limpiando mi guardarropa. Entonces usted dice que al año
todo sus prendas de vestir, todas las utiliza en un año. No, trato como de sacar lo que no he utilizado un año. Ah, entonces ahí estableciste una política, una condición. Sucede igual con el tema de los almacenes. ¿Cuál es la política que se tiene para controlar la disponibilidad de materiales o inventarios? Hay personas que dicen, voy a tener un control mensual. En las organizaciones tiene que ser más rígido ese control porque les afecta su estado de resultados. Como vimos anteriormente, hay costos adyacentes alrededor del tema. Pero si no se tiene una política clara, donde todos entiendan que ese costo está también en función asociado a la capacidad de mercadear, a la capacidad de planificar, al uso adecuado de los recursos económicos y con ello también a la capacidad de convertir. Mis almacenes, en vez de estar en forma, van a estar en sobrepeso. Entonces quiero con esta lámina dejar entrevisto, ya para finalizar la tutoría, de que todo está interrelacionado en una cadena de suministros. No hay nada que pueda verse de manera aislada. Y eso es. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Ya tienen ganas de irse, yo sé. Todo claro, dice Valentina. Muchas gracias, Valentina. Espero que haya llegado con bien a su hogar. Aprecio mucho que haya al menos estado escuchando, participando. No sé, Gabriela, Denis, ¿tiene algún aporte? Ya nos vamos, tranquilos, ya no tengo más láminas. ¿Una duda con respecto a la asignatura? ¿Todo bien? No, de momento no, todo claro. Ok. ¿Cómo Eres hace uno? O no sé si lo vamos a ver más adelante, o tal vez en otro curso que usted nos recomiende, como para aprender a optimizar, por ejemplo, los almacenes, saber qué es lo mejor para un almacén. Por Hoy lo ejemplo, vimos. ¿Qué es lo que quieres medir en el almacén? o sea, como, por ejemplo, que si hablamos como de que la mejor forma son los verticales, pero Ajá, realmente ok. llegar, que uno aprenda y uno puede llegar a la empresa y decir, por esto y esto y esto, como, Sí, te voy a poner lámina. Seguro estabas ahí en un, comiendo, no, no. en un momento de ilusión, le llamo yo. Ya te lo No, voy a sí, poner. pero como los cálculos y eso. Como una especialización. Sí, que Como digamos, hay si a que, usted lo contratan, llega así, ajá. por estas medidas van a ser las óptimas por esto. Ah, ok. Muy bien. Esa es otra cosa. A ver, Sí, como una pero acá, especialización en el área de almacenamiento y logística. Tal pero a vez. ver, Ujú, ok, esa es una gran pregunta y aprecio mucho eso. Pero ahí es que esto van a ser las razones por las cuales tengo que construir el diseño del almacenamiento y de la gestión logística en función de qué, es lo que estás preguntando. A ver si te entiendo. Es eso. sí, en función de la necesidad. Pero ¿dónde sale esa necesidad? ¿Quién la dice? Pues como el dueño de la empresa, el cliente, que uno asesore. Te voy a poner la lámina y te la voy a enseñar otra vez. Es la primera parte de lo que yo hablé y es la estrategia. Y es esta herramienta que Ajá. te lo dice. Financieramente, ¿cuáles son los costos y los ingresos que se esperan alcanzar? En el Ujú, tema del cliente, ¿qué es lo que el cliente realmente necesita? ¿Cuál es la forma que debemos gestionar los canales de distribución? ¿Dónde está ubicado nuestro cliente? ¿Cómo tienen que ser esos ok, procesos? Esos procesos tienen que ser, ok, ágiles, rápidos y eficientes. Bueno, ¿qué entendemos por ágil? ¿Qué entendemos por eficiente? ujú, ¿Qué entendemos por corta respuesta? También. ¿Y cuáles son los principales de la cadena de valor? ¿Cuáles son mis actividades primarias y mis actividades donde realmente se monetiza mi negocio? ujú. Pero sobre todo también,
cuáles son las competencias y capacidades que las personas tienen que tener para que mi visión y estrategia se cumpla en el tiempo establecido. Cuando yo entiendo todo eso, ahora viene los criterios para el tema del almacenamiento. ¿Estamos cerca o lejos de nuestro cliente? En la parte de transporte, tenemos una poca o alta accesibilidad. Vamos a estar ubicados en una zona demográfica donde hay alta congestión de tráfico. Tenemos una capacidad de respuesta de salida prácticamente inmediata, o los flujos de vehicular en diferentes momentos inciden en nuestra capacidad de respuesta. La gente que vamos a contratar es de la zona o está lejos o tiene que desplazarse mucho. Y esto sucede cuando uno ve que trasladan una planta a otra área demográfica y la gente le dice, bueno, tiene dos opciones, o se traslada o nos veremos en otro momento. Esto me Obviamente, recuerda a ¿a quién? una materia que ya llevamos de proyectos, administración de proyectos. El método Von Gibson, yo creo que era. Correcto, muy bien, muy bien. Aquí tengo el forro pegado en la pared. Yo di ese curso también. Entonces, esos son los criterios para la ubicación o la localización. Ahora, Sí, el tema de... Ajá, decime, por favor. a nosotros nos pasó, bueno, a nosotros no pasó, no, sino que yo me había movido del trabajo donde estaba. Ajá. Yo trabajé para Pipasa, para Okay. Cargill. Uh-huh. Yo trabajaba en la planta que queda aquí en San Rafael Arriba de Desamparados, por San Juan de Dios. Cuando hace 2, 3 años me contaron que hubo una movilización de empleados, porque lo que hicieron fue que cerraron la planta de San Juan de Dios y recargaron la planta de San Rafael de Alajuela. Entonces que muchos les dijeron que si quieren seguir trabajando, de ahí van para San Rafael, si no, y los liquidaban y adiós. Y ahí es donde vos ves que hay medidas de transporte, medidas de almacenamiento, pero también algo que es importantísimo, las medidas de inventario. Y en todas ellas está la mano de obra. Entonces, puntualmente hay que considerar el transporte, el almacenamiento. Mucho de lo que se hace es dos escenarios. Escenario 1, que es situación actual, ¿qué es lo que tengo hoy? Y hago un análisis de costo-beneficio. Ese costo-beneficio, ¿qué es? Si yo crezco de manera paulatina, ¿cuánto se va a ver beneficiada la empresa? No en términos solamente monetarios, sino en términos de productividad. Ahora se habla mucho del tema de bienestar laboral. ¿Por qué? Porque con la pandemia las organizaciones se han dado cuenta que las personas producen más, sí, efectivamente, pero ya no hay ese contacto social, ese contacto humano. Entonces hay mucha enfermedad mental. El estrés, la depresión, etcétera, etcétera. Si yo tuviera que hacer un análisis como el que usted me está pidiendo, más allá de tener la receta, tendría siempre las siguientes consideraciones claras: transporte, almacenamiento y la gestión de inventarios. Una transversal que se llama personas y los costos asociados, pero ¿cómo diseño e implemento las medidas? Le preguntaría a la empresa, en función de su estrategia, cuáles son los principales resultados que se esperan alcanzar y cómo los va a medir. Tendría una recopilación y un análisis de los datos. ¿La operación va a ser 100% empresa o voy a subcontratar? Que es un elemento que no hemos hablado y es necesario considerarlo. Por eso, cuando hablábamos en la presentación, les motivaba siempre pensar en acuerdos de niveles de servicio, ¿verdad? Y tener una comunicación frecuente, ya sea con ese proveedor que le va a brindar el servicio o con lo que el cliente espera. Y ahí es donde entra mucho la parte de mercadeo, ¿verdad? Esa información que tiene que estar alimentándose. Ahora, yo no vería solo la parte de almacenamiento, y con esto quiero terminar de responderte la pregunta. Tomaría lo que he explicado a lo largo de la presentación, porque el almacenamiento es un sitio donde va a estar ahí. Pero ¿y qué haces con lo demás?
No sé si te hace sentido esto. Sí, como agarrar el cuadro y empezar a hacerse preguntas y desarrollarlo. No, sí, Pero no solamente desde un punto de vista de transporte, de almacenamiento, sino desde planificación, con desde el todo. diseño. Ajá. Exactamente. Gracias por esa pregunta, me pareció muy válida. Valentina creo que puso algo acá en el chat. Voy a ver qué nos puso. Todo claro. Con mucho gusto, Valentina. Un placer. Muchas gracias a usted por la tutoría y el tiempo, profesor. No, con gusto. Bueno, ya viene el entregable del proyecto. A todos los que están aquí, no espero menos que un 100 en ese entregable, porque ninguno preguntó nada sobre el mismo. Entonces creo que está todo clarísimo. De todas maneras, motivarlos, por favor, a que estamos para servirles si tienen alguna inquietud. De acuerdo. Muchas gracias, profe. Una consulta sobre ese, tal vez. Ahí decía algo sobre el tipo de empresa. Por ejemplo, Ajá. si yo encontrara una pyme que no tuviera lo de, es que ahí hablaba y me llamó la atención el punto de que si la empresa no tenía personería, que podía ser a nombre del titular y la cédula de la persona. O sea, si por ejemplo, si mi papá tuviera una pyme, yo puedo decirle a mi papá que vamos a analizar su cadena de suministro y él haga la carta y la firme. Sí, porque ahí está dando fe de que realmente tiene un giro de negocio. Ahora, el fondo no es la figura. Yo lo que siempre le digo a los estudiantes es, vaya y haga donde no existe nada. Vaya y proponga. Y donde existe algo, sea más vehemente en cómo fundamentar su posición en hechos y datos. Cuando no existe nada, es más fácil concluir, porque usted elabora un plano. Y ese plano es el diseño arquitectónico de la casa que usted quiere construir, ¿no? Pero donde hay, usted tiene que decirle al diseñador, bueno, tengo algo ya hecho y cómo lo voy a mejorar. Entonces ahí tenés que bregar con aspectos culturales, mentalidades, formas de pensar. Donde siempre hay tierra fértil, son lugares donde probablemente haya que incomodarnos un poquito más. Porque hay gente que le gusta hacer trabajos donde ya existen y tomar una base hecha. Ahí no se genera nuevo conocimiento. Ok. Y adicionalmente algo y me viene bien la pregunta que usted me hace, Denis, porque cuando ustedes salen a buscar trabajo, le van a decir cuál es su experiencia. La mejor experiencia que yo he visto es la que usted realiza en la universidad en sus trabajos. ¿Por qué? Porque alguien detrás le está certificando que usted lo hizo bien y ganó una nota. Y sus planes de mejora fueron estos. Las organizaciones hoy contratan no por el título, sino por lo que usted pueda hacer para generar valor. Por eso hacemos mucho énfasis en que los trabajos tienen que ser altamente competentes y prácticos y usables. Ok, perfecto. Gracias por esa pregunta también. ¿Estaríamos? ¿Sí? Sí, muchas De lo cual, gracias. Espero verles en la próxima tutoría, ¿verdad? Ya nos queda una, nada más. 28 de marzo. Si Dios lo permite, con Dios. Amén. Bueno, Gracias, se cuidan. Buenas noches. hasta luego. Feliz noche. Muchas